Bueno, Octavio Rodríguez Delgado es un ex profesor de la Universidad de La Laguna. Se jubiló para seguir trabajando, como dice él, y es vicepresidente de la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias. Hoy nos va a presentar los Baulén, una ilustre familia lagunera propietaria del heredamiento de Güímar. Siento decir que es la primera vez que está con nosotros en las jornadas de genealogía de Canarias. Estuvo muchas veces o unas cuantas veces en Arona, pero es la primera vez que nos acompaña en las de Canarias. Así que bienvenido y tienes tus 50 y pico minutos o así. Gracias. Adelante, adelante. En primer lugar, bueno, dar las gracias a la CGECA por darme cobertura en esta jornada, y sobre todo a Toño, que es el coordinador, por haberme invitado a participar en ella, lo que para mí evidentemente siempre es un placer, para hablar de familias vinculadas con el sur de Tenerife, que es mi ámbito de actuación desde hace muchos años, ¿no? Hoy voy a hablarles de una familia, es decir, es una conferencia claramente genealógica, pura y dura, en la que voy a hablar de una familia de origen francés, los Baulén, que se estableció en Tenerife a finales del siglo XVI y que fue muy prolífica, pero curiosamente, a pesar de esa gran descendencia que tuvo, se perdió en Canarias, se perdió el apellido. Hay que tener en cuenta que había mucha mortalidad infantil, que había muchas mujeres en esta familia que en esa época pues perdían el apellido, y que muchos se permanecieron solteros durante toda su vida. Esta familia se sentó en La Laguna y entroncó con las principales familias de Tenerife en esa época. Entroncó con los Fonseca, los Ponte, los Llarena, los Ocampo, los Guerra, los Mesa, los Briones, Lercaro, García de Mesa, Poggi. Son todos ellos apellidos muy, muy destacados. Y por supuesto esta familia pues tuvo una importancia muy considerable en el mundo de la milicia y en el mundo de la iglesia, como veremos posteriormente. Gran parte de ella está historiada en el nobiliario de Canarias, sobre todo en el tomo cuarto, aunque aparecen también algunas ramas en el tomo 1 y 3 de la misma. Pero esta familia, curiosamente, también se conserva parte del archivo en la antigua Casa de Osuna, que hoy está incluido en el archivo del Archivo Municipal de La Laguna. Y en ese archivo encontré yo en su día pues bastante documentación de la familia Baulén, que por supuesto hay que contrastarlo también con las parroquias tanto de La Laguna, sobre todo Los Remedios, y la parroquia de San Pedro de Güímar. Por tanto, es una familia sumamente interesante que compartió su vida entre La Laguna, donde se asentó, y Güímar, porque veremos que inmediatamente adquirieron por matrimonio el heredamiento de Güímar, un heredamiento importante que estuvo desde 1500 concedido y que se tendía casi de grafo hasta la ladera de Güímar, y que ese heredamiento pasó a la familia Alarcón, y de la familia Alarcón acabó en la familia Baulén. Ahí vemos el escudo de esta familia, que está colocado en la fachada de la ermita de San Juan en Güímar de Arriba, y en el que se aprecia, si se fijan, hay 4 cuarteles. En el primer cuartel, un castillo y 3 flores de lis, es el escudo de la familia Baulén. Luego está el Fonseca, Ponte y Llarena, que eran los 4 apellidos principales del que reconstruyó esa ermita, que era el clérigo Luis Tomás Baulén de Ponte y Fonseca, del que hablaremos posteriormente. Espero que lo estén viendo bien, ¿eh? Bien, los antecedentes de la familia Baulén hay que buscarlos en Francia. Como dije anteriormente, una familia de origen francés. Hay 4 generaciones de Baulén, como se pronuncia en francés, que se establecieron en Saint-Malo. En Saint-Malo, una ciudad que pueden ver en la imagen, y que esa familia pues alcanzó un alto poder, fueron muy importantes en esa ciudad francesa. El primero, Guillermo Baulén, fue el señor de la Casa de la Riviera, persona noble y principal que mantuvo trato con la reina de Francia. Casó con Juana Corbón, y ambos están enterrados en la catedral de dicha ciudad. Su hijo fue Guillermo Baulén, nacido también en Saint-Malo, que mantuvo los mismos honores que su padre. Contrajo matrimonio, no sabemos el nombre de la mujer de momento, y fue su hijo Bernardo Baulén, nacido también en Saint-Malo. Fue primer juez y cónsul por el estado noble de Saint-Malo, y casó con Juana Marinier. Y fue su hijo Juan Tomás Baulén, nacido en esa misma ciudad,
fue cónsul, juez, tesorero de la Junta de Nobleza y representante de Saint-Malo en las Cortes. Casó con Jacobina Piñonet y su hijo fue el primero que vino a Canarias. Fue la quinta generación que conocemos de esta familia y la primera establecida en Canarias. Pedro Tomás Baulén, ya en este caso usó el Baulén, como se mantiene en estas islas, el apellido ya españolizado. Nació en Saint-Malo y se estableció en Tenerife en 1584. Fue capitán de milicias y en 1595 contrajo matrimonio en La Laguna con Leonor Álvarez de Ocampo y Guerra, hija única del capitán Rodrigo Álvarez, que fue regidor perpetuo de Tenerife, alcalde mayor, alguacil mayor, personero general y mayordomo del Cabildo, y doña Beatriz de Ocampo y Guerra, hija a su vez del capitán Gonzalo Fernández de Ocampo, capitán del emperador Carlos V. Este matrimonio tuvo 6 hijos, por supuesto nacidos en La Laguna. El primero, Juan Tomás Baulén de Campos, es el que va a continuar la línea que pasa a tener el heredamiento de Güímar. El segundo fue Gonzalo Baulén, licenciado en Derecho y abogado, que casó con Catalina de Ascanio y Guerra. Tercera, Jacobina Baulén, casó con Francisco de Rojas y Benítez, hijo de Alonso Cabrera de Rojas, que era capitán ordinario de Felipe II. Y una vez viuda, celebró segundas nupcias con Juan Monsalve y Soler de la Guerra, maestre de campo de milicias y regidor perpetuo de Tenerife. Tuvieron 7 hijos. El primero, Pedro, que murió en la Guerra de Flandes. El segundo fue doña Juana María, que casó con su primo Francisco Luis de Cabrera San Martín y Ocampo, capitán de infantería, regidor perpetuo de Tenerife y alcaide del castillo principal de San Cristóbal, de Santa Cruz de Tenerife. Veremos que muchos de estas familias fueron alcaides de ese castillo. Hijo de un maestre de campo de infantería, regidor perpetuo de Tenerife y alcaide también de ese castillo. Tuvieron, en este caso, 2 hijos. Sebastián de Cabrera y Monsalve, que fue teniente coronel de milicias, casado con Bárbara de Castro Ayala y Ocampo, hija de un regidor perpetuo decano de Tenerife, juez ordinario y teniente de corregidor, tesorero general de rentas reales, procurador general y mensajero de Tenerife y La Palma, la corte, capitán de milicias, etcétera, etcétera. Por tanto, familia muy destacada. Y la segunda, Nicolás Inés, que casó con su concuñado Alonso de Castro Ayala y Ocampo, que fue capitán de milicias, patrono de convento, regidor perpetuo de Tenerife, decano del Cabildo y corregidor interino de la isla, alcaide del Castillo de San Juan, caballero noble y hidalgo, y tuvieron 4 hijos. Entre ellos, Francisco Tomás de Castro y Cabrera, que murió en Tacoronte y fue coronel de milicias, castellano del Castillo de San Cristóbal, regidor perpetuo de Tenerife, decano del Cabildo, corregidor interino de la isla y patrono de convento. Padre, a su vez, de Juan Bautista de Castro y Fernández, que lo habrán oído más de una vez como alférez mayor de la isla, y teniente coronel de milicias fallecido en la defensa de Santa Cruz de Tenerife contra el almirante Nelson. Los siguientes hijos, Monsalve y Baulén, fueron Andrés, que murió en la guerra de Flandes, Luis, que fue capitán de milicias y regidor perpetuo de Tenerife, casó con Leonor Lordelo Fonte y Ponte, Fray Francisco de Monsalve y Baulén, que fue religioso, no sabemos de momento de qué orden, María, que murió en su infancia, la segunda del mismo nombre, María, que murió soltera, Leonor, de la que no tenemos información, y Beatriz, que casó con Luis Guillén del Castillo sin sucesión. Los últimos hijos de Pedro Tomás Baulén fue el del mismo nombre, Fray Pedro Tomás Baulén de Ocampo, religioso, definidor y maestro agustino, a cuya petición en 1624 se hizo en Saint-Malo un expediente de probanza de la nobleza y méritos de la casa de Baulén. El siguiente, Fray Francisco Baulén de Ocampo, religioso y definidor agustino, y Bernardo Baulén de Ocampo, que murió en su niñez. La segunda generación de Tenerife fue Juan Tomás Baulén de Ocampo, que capitán y sargento mayor de milicias, castellano del Castillo de San Juan en Santa Cruz de Tenerife. Contrajo matrimonio con María Ana de León, con quien procreó un hijo nada más. Y luego, una vez viudo, celebró segundas nupcias en La Laguna con Clara Guerra de Contreras y Fonseca Alarcón, hija de un capitán y que luego fue clérigo presbítero al enviudar. Y de la regenta de Alarcón, Franchi y Fonseca, que descendía de los antiguos propietarios del heredamiento de Güímar, y de donde vino pues el enlace de los Baulén con ese heredamiento en el que vamos a ver la importancia que tuvo esta familia y que procrearon otros 5 hijos. Como dije, del primer enlace de Juan Tomás con María Ana de León solo nació Pedro, que murió siendo niño, y del segundo enlace con Clara Guerra de Alarcón y Contreras nacieron 5 hijos, todos bautizados en los Remedios de la Laguna. El primero de estos 5 fue Pedro Tomás Baulén de Ocampo,
maestre de campo del tercio de Güímar y Candelaria, castellano del castillo principal de San Cristóbal de Santa Cruz de Tenerife, señor de la Casa de Baulén y uno de los caballeros fundadores de la esclavitud de San Juan Evangelista de La Laguna y de la insigne esclavitud del Cristo de la misma ciudad. Este hombre hizo un viaje a La Habana y Puerto Rico como capitán de navío. Casó en La Laguna con Clara Inés de Llarena Carrasco de Ayala, viuda del capitán y regidor don Fadrique Interián, e hija de un capitán que era regidor perpetuo de Tenerife y alguacil mayor del Santo Oficio. No tuvieron sucesión y dejaron por heredero a su sobrino Juan Tomás Baulén y Ponte. El tercero fue Luis Tomás Baulén de Ocampo, que sigue la línea, que es el que va a seguir la línea del heredamiento de Güímar. La cuarta, Sor Argenta de San Jacinto, que fue monja del convento de Santa Catalina de la Laguna. La quinta, Juana, de la que no tenemos más información. El sexto, el doctor don Bernardo Buenaventura, que fue sacerdote, beneficiado y vicario de Fuerteventura y cofrade de San Juan Evangelista de La Laguna. La tercera línea, fue la de Luis, el hijo que heredó el heredamiento, Luis Tomás Baulén de Campo y Guerra, hijo del, como dijimos, del sargento mayor Juan Tomás Baulén y Clara Guerra de Contreras, que fue capitán para algunos autores, sargento mayor de milicias del Regimiento Provincial de Güímar, y uno de los caballeros fundadores de la noble esclavitud de San Juan Evangelista. En 1672 contrajo matrimonio en La Laguna con María Ana de Ponte Llarena, conocida por Mariana, hija del maestre de campo don Diego Ponte Pajés y Azoca, regidor perpetuo de Tenerife, y doña Inés de Llarena Calderón y Valcárcel, vecinos de la misma ciudad. Se velaron en la iglesia de San Pedro de Güímar, pueblo donde vivieron durante muchos años, como veremos por su descendencia. Curiosamente, como era normal en una familia rica como esta, poseían esclavos a su servicio. Pues en 1677 fue sepultada en la iglesia de Güímar una mulatita, decía, esclava del capitán don Luis Tomás Baulén. Le sobrevivió a su esposa, que testó en La Laguna. Ahí vemos la casa señorial, arriba, la casa señorial de los Baulén en Güímar, al lado de la ermita de San Juan, que uno de ellos pues reconstruyó. Luis Tomás Baulén de Ocampo y Guerra y Mariana de Ponte tuvieron 6 hijos. Juan Tomás Baulén de Ponte, que falleció en su Ponardal con 1 año, y recibió sepultura en Güímar, en San Pedro. Otro que nació en Nacer y ni siquiera fue bautizado, también murió en Güímar. El tercero, Juan Tomás Baulén de Ponte y Llarena, que es el que va a continuar la línea. El cuarto, Diego Tomás, que fue capitán de un navío a Indias y alcalde del Valle de Güímar, donde murió. Y había contraído matrimonio en La Laguna con su prima Leonor Pereira de Ocampo y Lima, hija del capitán, de un capitán de milicias, y falleció, como dijimos él, en el Valle de Güímar a los 60 años de edad, recibiendo sepultura en el convento de Nuestra Señora de Candelaria, sobreviviéndole su esposa. El quinto, Luis Tomás Baulén de Ponte, falleció también a poco de nacer, por lo que se le dio el mismo nombre al siguiente, al sexto, Luis Tomás Baulén de Ponte, que nació curiosamente en Güímar, a pesar de que vivió gran parte de su vida en La Laguna, pues nació en Güímar y murió en Güímar. Concretamente en Güímar de Arriba, en esa casa que ustedes ven, que es la casa que hoy llaman del Paseo, bastante destruida, bastante transformada, pero que se conserva parcialmente. Como caballero hidalgo, Luis Tomás fue capitán de infantería, considerado sargento mayor en algunos documentos, e incluso con el grado de teniente coronel al retirarse. Fue castellano del castillo principal de San Cristóbal de Santa Cruz, regidor perpetuo de Tenerife, síndico personero general de la isla y diputado de fortificaciones. Fue señor del heredamiento de Güímar, como descendiente, como dijimos, de don Pedro del Arcón, por lo que a lo largo de su vida alternó su residencia entre La Laguna y esta importante localidad sureña. Contrajo matrimonio con doña Juana de Fonseca Mesía y Llarena, que era natural y vecina de La Laguna, hija de un capitán importante de la familia de los Fonseca Mesías laguneros. Se avecinaron en La Laguna, donde nacieron todos sus hijos, a pesar de que vivieron largos años, como dije, en Güímar, donde tenía también, al igual que su padre, tenía esclavos a su servicio. Y casi al final de su vida, pues el capitán ya se avecindó definitivamente en Güímar, donde le sorprendió la muerte en la misma casa de San Juan donde probablemente había nacido. Le sobrevivió su esposa. Tenemos 8 hijos procreados por don Luis Tomás Baulén de Ponte y doña Juana de Fonseca Mesía, todos ellos bautizados en los Remedios de La Laguna. El primero, Bernardo, viajó a La Habana como capitán de barco, pero haciendo viajes comerciales. El segundo, Diego Tomás, casó en La Laguna con Catalina de Josefa Machado Fiesco y Balboa, hija de un teniente coronel de milicias, y pasó a América, donde fue capitán de artillería. Se estableció en Caracas, Venezuela, donde era capitán de El Pingue, un barco de carga que aseguraba el tráfico regular entre La Guaira y Veracruz. Casó por segunda vez en la capital de Venezuela con doña Isabel de las Marinas, hija de don Miguel Francisco de las Marinas y de doña Rosa Peroso. Residió en el puerto de La Guaira y falleció sin sucesión
en la provincia de Caracas, dejando por su universal heredero a su sobrino carnal, don Feliciano Jansen y Boulén. En algunos informes dice que en vez de 2 veces se casó 3, pero en cualquiera de los casos no dejó sucesión. La siguiente hija era María Candelaria Boulén y Fonseca, que casó en La Laguna con el capitán Juan Antonio Larecaro Justiniani, natural de La Laguna y oriundo de Génova, de Italia, hijo de un coronel de milicias y alcaide de los castillos de San Juan y San Cristóbal. Tuvieron 6 hijos, nacidos todos ellos en La Laguna. María Larecaro Boulén, fallecida a los 6 meses, José, fallecido también en su niñez, Luis Larecaro Boulén, que murió soltero, Juana, que se casó con su pariente el capitán Domingo Joaquín Boulén y Briones, señor del heredamiento de Güímar, de los que nos ocuparemos luego, Úrsula, que fue vecina de Güímar pero falleció en La Laguna a los 70 años, permaneció soltera y fue la única heredera de su tío, el clérigo don Luis Tomás Boulén de Ponte y Fonseca, del que hablaremos luego, y doña Francisca Larecaro Boulén, que murió soltera a los 28 años. La siguiente Boulén y Fonseca fue Mariana, que fue sepultada en el convento de Güímar con pocos meses de edad. El clérigo que ya hemos nombrado en más de una ocasión, Luis Tomás Boulén de Ponte y Fonseca, nació en La Laguna, siguió la carrera eclesiástica, aunque no pasó de clérigo subdiácono, fue esclavo mayor de la noble esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna y miembro de la cofradía del Santísimo Sacramento de la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios de la misma ciudad. Además, poseía un barco como sus hermanos, con el que hacía la carrera a Indias como capitán. Levantó a sus expensas la arruinada ermita de San Juan en el pueblo de Güímar, en Güímar de Arriba, en la que recibió sepultura, después de haber establecido y dotada su función anual, para que se celebrara toda su fiesta, con procesión de la imagen de San Juan Bautista, colocando un escudo en su fachada con las armas de su familia que vimos al comienzo de esta charla. Contra su voluntad fue nombrado tutor de los 8 hijos de su hermana Juana y reunió en su persona todos los bienes que quedaron a la muerte de sus padres, entre los que figuraba el heredamiento de Güímar. Estas circunstancias motivaron diversos pleitos entre los herederos antes y después de su muerte. Juan José Boulén y Fonseca debió fallecer de corta edad. Juana, que ya la mencionamos, casó en La Laguna con el capitán Domingo José Jansen y Osorio, natural de la misma ciudad, quien viajó a Cuba, y procrearon 8 hijos nacidos en La Laguna. Domingo, que fue diputado del Común y casado con Isabel Rosa Machado y Miranda, sin sucesión. Juana, que murió joven en La Laguna. María, que también murió en su juventud. Feliciano, que falleció soltero en Lima, en Perú. Antonio Jansen y Boulén, que fue subteniente de milicia y murió en el Reino de México, en la villa de Jauja, sin sucesión. Pedro, que fue subteniente de milicias también y murió en América, en este caso también sin descendencia. Y José Jansen y Boulén, capitán de milicias, que murió joven y soltero en Lima, ciudad que pueden ver en la imagen. Última, Florencina Jansen y Boulén, fue una inspirada poetisa. Contrajo matrimonio en La Laguna con Pedro Martínez de Santaella y Ríos y Moncada, sevillano, que fue este hombre capitán graduado de infantería, ayudante mayor del regimiento de Güímar hasta su muerte, comandante de armas de esta localidad, promotor de la reconstrucción del convento dominico destruido por un incendio, hermano mayor y depositario de la Hermandad del Rosario y mayordomo de la fábrica parroquial de Güímar, pero que curiosamente, después de pasar casi toda su vida en Güímar, falleció en La Laguna. Tuvieron Pedro y Florentina 11 hijos, entre ellos los 5 que vamos a destacar. María Martínez de Santaella y Jansen, que falleció soltera en La Laguna a los 56 años. José, que fue comandante de milicias provinciales, doctor en Derecho Civil, catedrático de Filosofía y Moral, abogado y alcalde de Icó. Gonzalo, que murió con tan solo 19 años en la Guerra Carlista. Nicolás, que fue teniente de milicia y licenciado en Derecho. Y Josefa Martínez de Santaella y Jansen, que casó en La Laguna con Gonzalo de Lorenzo Cáceres, coronel de ingenieros y caballero de la Orden de San Hermenegildo, natural de Icó de los Vinos, e hijo del capitán don Nicolás Lorenzo Delgado y doña Juana Cáceres, naturales de dicha localidad. Tuvieron una larga descendencia en la que destacaron José Lorenzo Cáceres y Martínez de Santaella, que nació en La Laguna y fue comandante graduado de milicia, regidor del Ayuntamiento de La Laguna, alcalde de Icó, doctor en Derecho Civil, catedrático de la universidad, abogado, socio de la Real Sociedad Económica, académico honorario de Bellas Artes, comendador de Isabel la Católica, etc. Gonzalo, nacido en Icó, que fue teniente de milicia y subteniente de infantería. Nicolás, que también nació en la misma ciudad y fue teniente de milicia y licenciado en Derecho, del que nos ocuparemos luego al casar con Francisca Boulén y Castro. Los matrimonios entre parientes en esta familia fueron frecuentes también.
El último de los Ponte Fonseca fue Matías Tomás Baulén, maestre de campo y luego coronel de los Reales Ejércitos, que se dedicó al tráfico indiano y pasó a Caracas en el navío Santiago, como varios de sus hermanos. En 1750 el Cabildo de la isla emitió un informe de su nobleza, así como de los méritos y servicios de su antepasado, y en ese mismo año embarcó para Buenos Aires. Posteriormente se estableció en Lima, en Perú, donde contrajo matrimonio sin sucesión. Vivió en la villa de Tarifa, provincia de Chichas y Reino del Perú, y en Potosí. Fue comandante de la expedición a Mato Grosso y corregidor de Cusco en la época de la rebelión del indio Tupac Amaru. Continuó la línea en la cuarta generación con Juan Tomás Baulén de Ponte y Llarena, que fue señor del heredamiento de Güímar, sargento mayor del regimiento de milicias de Güímar, coronel del regimiento provincial de Icó y luego coronel del regimiento de Güímar hasta el momento de su muerte, y fundador de la Cofradía del Carmen de dicha localidad. En 1704 casó en primeras nupcias con su prima Nicolasa Inés de Ponte Jiménez, hermana de la primera condesa de Palmar e hija de un maestre de campo, y sobrina, en este caso, de una marquesa de Adeje. A su vez, una vez viudo, celebró segundas nupcias en La Laguna con Isabel Bernarda de Briones y del Hoyo Solórzano, hija de don Francisco Antonio de Briones, que era capitán de Caballos Coraza, regidor perpetuo de Tenerife, veedor y contador de la gente de guerra de Canarias, y de Catalina del Hoyo Solórzano, hermana del primer marqués de la villa de San Andrés. Como toda su familia, tuvieron criados y esclavos negros a su servicio. Triste realidad de esa época en esta ilustre familia. El coronel don Juan Tomás Baulén de Ponte falleció en el Valle de Güímar, al frente de su regimiento, y recibió sepultura en la iglesia del Convento Real de Candelaria, tras concederse licencia para ello por los párrocos de la Laguna. Don Juan Tomás Baulén y Llarena tuvo 5 hijos de su segundo enlace con Isabel Bernarda de Briones y del Hoyo. El primero, Luis, murió en la niñez. Catalina probablemente también murió de tierna infancia. Mariana murió a poco de nacer. Como dije al principio, muchos de esta familia murieron en su niñez. La cuarta fue Isabel Juana, que contrajo matrimonio con su pariente Domingo de Mesa y Castilla, teniente coronel de milicias, alcaide del Castillo de San Juan, regidor perpetuo y decano de Tenerife, hijo de un capitán también de milicias. Tuvieron 6 hijos. La primera, María Luisa, contrajo matrimonio con el capitán Mateo de Fonseca y Mesías, regidor perpetuo de Tenerife. Fueron vecinos de La Laguna, aunque María falleció viuda en Güímar y recibió sepultura en la iglesia de San Pedro. Entre sus hijos fueron Alonso de Fonseca y Mesa, coronel de milicias, que casó con Josefa Monteverde Rivas sin descendencia, y Mateo de Fonseca y Mesa, que contrajo matrimonio en Güímar con María de la Concepción García y Castro, hija del teniente coronel graduado guimarero Ignacio García del Castillo, y María Martín de Castro y Núñez, naturales vecinos de dicha localidad. No tuvieron sucesión, y después de viuda, doña Concepción celebró segundas nupcias con el abogado doctor don Fernando Cabrera Pinto, también sin sucesión. La siguiente, Isabel Juana, murió en la niñez. Francisca María también murió soltera. Isabel de Mesa y Baulén, segunda del nombre, murió también soltera. Pedro Tomás de Mesa y Baulén fue el más ilustre miembro de esta familia desde el punto de vista militar. Fue teniente general de la Armada y caballero de la Orden de Alcántara, que intervino en misiones en América y en la famosa batalla de Trafalgar. Permaneció soltero. Un hombre para no olvidar en esta familia, el teniente general de la Armada, Pedro Tomás de Mesa y Baulén. Y el último fue Juan Tomás, que fue también de la Marina, como era el hermano, no pasó de capitán de fragata de la Real Armada, y también fue caballero de la Orden de Alcántara. Murió soltero. Continúa la línea con Domingo Joaquín Baulén y Briones. Este hombre nació en La Laguna, hijo del coronel Juan Tomás Baulén, como dijimos, y doña Bernarda Isabel Bernarda de Briones. Fue capitán de milicias y castellano interino del Castillo de San Pedro de Candelaria, por lo que se estableció en dicho pueblo. Fue cónsul del Real Consulado de Canarias, señor del heredamiento de Güímar y bienhechor de la parroquia de San Pedro. Así que convivió entre La Laguna, Candelaria y Güímar, donde tenía parte de sus propiedades. Contrajo matrimonio con Hipólita Manuela Penedo y Uribarri, hija del capitán Roque Francisco Penedo y doña María Josefa Uribarri, con quien tuvo, veremos, sucesión también. Y una vez viudo, celebró segundas nupcias con su sobrina Juana Lercaro Baulén, natural de La Laguna, e hija del capitán Juan Antonio de Lercaro Justiniani y María Candelaria Baulén Fonseca, de quien ya nos ocupamos anteriormente. Doña Juana murió a los 33 años. Le sobrevivió don Domingo Baulén de Ponte y Briones, que falleció a los 71 años. En el castillo de San Pedro, del que don Domingo fue castellano. Del primer enlace de don Domingo Baulén y doña Hipólita Penedo nacieron 8 hijos.
Curiosamente, solo una le sobrevivió, todos los demás murieron infantes. Isabel a poco de nacer, Josefa y Juan Tomás al día siguiente de su nacimiento, Ana María y María del Carmen de corta edad, Lorenza y Nicolás con tan solo 3 meses de edad, y solamente Nicolasa Ramona sobrevivió a sus padres, murió soltera a los 70 años. Del segundo matrimonio de don Domingo Boulén y doña Juana Lercaro nacieron en la misma ciudad otros 4 hijos. Doña María de los Remedios, que murió soltera, Domingo Boulén y Lercaro, que es el que va a continuar la línea, Isabel, que casó en La Laguna con Francisco de Castilla y Vizcaíno, teniente de milicia y regidor perpetuo de Tenerife, hijo de un capitán que fue además alcalde real de Tacoronte, Castellano, San Cristóbal y San Juan, y regidor perpetuo de Tenerife, y tuvieron un hijo, Juan Castilla Boulén, que fue comisionado a la Diputación Provincial para la entrega de quintos y juez de paz suplente de La Laguna, ciudad donde casó con su prima segunda, María de los Dolores, Alberto y Bustamante, y procrearon un único hijo, Francisco José de Castilla y Alberto, que murió con tan solo 2 años de edad. La siguiente fue María de la Concepción Boulén y Lercaro, que falleció soltera en Güímar, en el barrio de Yacaica, en casa de su hermano Miguel, a los 83 años de edad. Continúa la línea, como decimos, Miguel Boulén y Lercaro, hijo de ese capitán Domingo Boulén y Briones y doña Juana Micaela de Lercaro y Boulén. Alternó su vida entre su ciudad natal y Güímar, ya que como caballero mayorazgo le correspondió ser señor de la casa Boulén y del heredamiento que tenía en el Valle Sureño, por lo que destacó en los empadronamientos como hacendado. Fue capitán de milicia, socio contribuyente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, regidor provisional del Cabildo de Tenerife, prior del Real Consulado Marítimo y Terrestre de Canarias, regidor y síndico personero del Ayuntamiento de Güímar. Contrajo matrimonio a La Laguna con Francisca Josefa María de los Remedios García de Mesa y Ponte, hermana del 4º marqués de Casahermosa por su madre también, de los primeros y segundos marqueses de Casahermosa, por tanto de familias nobles laguneras. Ahí vemos la hoja de servicios y una visión de Güímar a mitad del siglo XIX. Miguel Boulén y Lercaro y doña Francisca García de Mesa procrearon 4 hijos. Ana, Juana Dominga, que contrajo matrimonio con Gabriel Fernández de Salazar y Hurtado de Mendoza, con quien no tuvo sucesión, y ella murió viuda en su ciudad natal, en la calle San Agustín, donde vivía. El segundo, Domingo José, falleció a los 2 meses de su nacimiento. El tercero, Francisco Boulén y García, es el que va a continuar la línea. Y el cuarto, Nicolás Cayetano, de él no tenemos más información. El que continúa la línea, Francisco Boulén y García, fue teniente de milicia en el Regimiento Provincial de Güímar y jefe de la Casa de Boulén. Casó en La Laguna con doña Isabel de Castro y Benítez de Lugo, hija de un coronel del Regimiento Provincial de La Laguna, último regidor perpetuo y hereditario de Tenerife, poseedor de varios mayorazgos, patrono de conventos, etc. Y fueron vecinos de Güímar en el barrio del Rincón, probablemente en la casa que vemos aquí a la hora de la iglesia de San Pedro, en esa casa, que fue conocida como la Casa de los Cáceres, que pertenecía a la familia Boulén. Don Francisco falleció en La Laguna a los 49 años de edad, sobreviviéndole su esposa. Francisco Boulén García y Isabel de Castro tuvieron 4 hijos. Francisca Boulén y Castro, que es la que va a seguir la línea, continuar la línea. María de los Remedios Boulén y Castro, que contrajo matrimonio en La Laguna con José Marcelino González Fernández, natural de los Llanos de Aridane, y se establecieron inicialmente en La Laguna, donde nacieron 4 de sus hijos, y luego se trasladaron a Güímar y se vecindaron en el barrio de Yacaica, donde nacieron otros 2 hijos. Don José fue bachiller en leyes, juez de paz de la primera demarcación de Güímar en 3 ocasiones, hombre bueno en juicio, síndico personero del ayuntamiento y propietario. Al final de su vida, él se estableció en Santa Cruz de la Palma, donde murió, mientras que su esposa e hijos permanecieron en el pueblo de Güímar. José González Fernández y doña María Boulén y Castro tuvieron 6 hijos. Miguel González Boulén, que nació, como los siguientes 3 hermanos nacieron en La Laguna, pasó su infancia y juventud en Güímar, fue teniente de infantería y prestó sus servicios en la Guerra de Cuba. Murió soltero. Dolores contrajo matrimonio con Fernando Lorenzo Calero, natural también de los Llanos de Aridane, como su padre, y fue propietaria y falleció a los 68 años de edad, sobreviviéndole su esposo, quien murió en los Llanos de Aridane. La tercera, Francisca González Boulén, contrajo matrimonio en La Laguna con Felipe Miguel Poggi y Borsotto, natural de Santa Cruz de Tenerife, hijo de italianos, que fue procurador de tribunales, secretario del ayuntamiento, pintor, escritor e historiador. Y doña Francisca falleció de parto, solo 1 año después de su boda, cuando dio a luz a su único hijo, Felipe Poggi González.
que nació en Santa Cruz, fue un reconocido pintor, profesor mercantil, capitán de infantería condecorado, catedrático de la Escuela de Comercio, secretario de la Comisión Provincial de la Cruz Roja Española, del Casino de Santa Cruz y del Colegio Pericial Mercantil. Casó en 1929 con María Dolores Eulalia Burunat y Madan, natural de La Laguna. Ahí vemos a la derecha uno de los cuadros de este pintor, en este caso dedicado a Güímar, y está en la ermita del Socorro, en la capilla de abajo del Socorro, en la que se conmemora cuando la Virgen, el Mesía Camus pidió socorro al transportar a la Virgen del Socorro, la Virgen de Candelaria en aquella época. Guarda Josefa González Baulén contrae matrimonio en La Laguna con Esteban Hernández Baños, natural de dicha ciudad, que fue maestro superior de instrucción primaria, director de periódicos, primer secretario y presidente de la Asociación de la Prensa de Tenerife, secretario de la Asamblea Provincial de la Cruz Roja Española, vicepresidente del Comité Democrático y del Comité Republicano Federal y caballero de la Orden Civil de Alfonso XII. Doña Josefa falleció en su casa familiar de La Laguna, en la calle San Agustín, cuando contaba tan solo 26 años. Le sobrevivió su esposo, con el que solo tuvo un hijo, Miguel Hernández y González, que contrajo matrimonio con doña Elisa Barbusano, actriz aficionada, y procrearon 2 hijas. Los 2 que nacieron en Güímar fueron Antonio González Baulén, que curiosamente siguió un itinerario inverso a la mayoría de sus parientes, porque nació en Güímar y vivió y murió en La Laguna. Fue propietario, vocal del Comité Republicano de La Laguna, jurado judicial, concejal del Ayuntamiento de dicha ciudad, adjunto de mesa electoral, vocal suplente del patronato de la banda municipal y jurado de lucha canaria. Casó con doña María de la Concepción Almenar Guirola, fallecida en La Laguna en 1914. Tuvieron 2 hijas, doña María de los Remedios González Almenar, que casó en La Laguna con don Manuel Morales Clavijo y González y tuvieron una hija, y doña Concepción González Almenar, conocida por Conchita, también casada, pero de momento no sabemos el nombre del marido. La última que nació en Güímar, de esta familia, es Edelmira González Baulén, la hija menor de José González Fernández y María Baulén de Castro, que contrajo matrimonio en su pueblo natal con Anselmo Pérez Hernández, natural y vecino de Arafo, propietario, y viudo de doña Elvira Mesa, y doña Edelmira falleció en el mismo pueblo en el que había nacido a los 81 años de edad, siendo la última persona que llevó en Canarias el muy ilustre apellido Baulén. Ella murió en el año 40, pues en ese año desapareció en Canarias ese apellido en línea directa, por primer o segundo apellido. Don Anselmo y doña Edelmira tuvieron 6 hijos, todos ellos nacidos en Güímar. María Josefa, conocida por Josefina, que contrajo matrimonio en Güímar con el propietario don Antonio García Hernández, destacado personaje que fue bachiller en arte, sargento de infantería para la reserva, tallador de quintos, concejal del ayuntamiento, secretario y vicepresidente del casino de Güímar, exportador, profesor y autor de un tratado de contabilidad, que había nacido en dicha localidad y con el que emigraron a Cuba, donde ambos fallecieron. El segundo, Francisco, permaneció soltero. Tercero, José Francisco, que fue propietario. María del Carmen, que contrajo matrimonio con el capitán de infantería Fermín Pérez, según alguna referencia, Conjín y en otros Congio, natural de la península, y tuvieron 2 hijas. Manuel, del que no tenemos más información, y Antonio Pérez González, que fue propietario. Contrajo matrimonio en Güímar con Rosalía Rodríguez Pestano, conocida por Rosa, natural de Arafo, hija de Pedro Rodríguez Medina y María Isabel Pestano Hernández. Los 2 últimos, Baulén y Castro, fueron Miguel Tomás, que murió con tan solo 4 años, y Francisco José, que fue señor de la Casa Baulén y del heredamiento de Güímar, pero del que no pudo disfrutar porque murió soltero con tan solo 18 años de edad. Por esa razón, heredó ese heredamiento su hermana, que fue la que continúa la línea, Francisca Baulén y Castro, la hermana mayor, hija de Francisco Baulén García y Isabel de Castro y Benítez de Lugo. Contrajo matrimonio en La Laguna con su pariente Nicolás de Lorenzo Cáceres y Martínez de Santaella, nacido en Nico de los Vinos, hijo del coronel de ingenieros del ejército Gonzalo de Lorenzo Cáceres, natural de Icoy, doña Josefa Martínez de Santaella y Jansen Baulén, que lo era de Güímar, del que ya hablamos con anterioridad. Fueron vecinos en La Laguna, donde ambos murieron y, por supuesto, como toda esta familia, pues tuvo criados a su servicio. Don Nicolás fue propietario, teniente de milicias provinciales, primer teniente de la Milicia Nacional de La Laguna y licenciado en Derecho. La vinculación de esta familia con Güímar evidentemente se incrementó cuando ella heredó el heredamiento por muerte prematura de su hermano. Y por tanto, pues vivieron parte del tiempo entre La Laguna y Güímar. Aquí vemos la casona desaparecida, tristemente, la casona de los Cáceres, al lado de la iglesia de San Pedro, donde esta gente vivió.
Nicolás de Lorenzo Cáceres y Martínez Santalla y Francisco Boulén procrearon 9 hijos, nacidos todos en La Laguna. Curiosamente, los hijos perdieron el Lorenzo y después los nietos recuperaron el Lorenzo. De Lorenzo Cáceres pasaron solo a Cáceres y de Cáceres volvieron a pasar a Lorenzo Cáceres en esta familia. Florentina, la primera, Florentina, casó en La Laguna con Ramón de Castro y Benítez de Lugo, patrono del Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte y alcalde varias veces de dicha ciudad, además de caballero de la Cofradía de San Juan Evangelista, con el que tuvo 9 hijos. Úrsula, que permaneció soltera, María Altagracia, casó con su tío Nicolás Cáceres Boulén con sucesión y que se verá luego, Isabel, que falleció con solo 15 meses de edad, Clementina, que casó en La Laguna con Sisto Nieves y del Hoyo, natural del Puerto de la Cruz, nieto de los condes de Siete Fuentes, que fue propietario, guardia y escribiente del Jardín Botánico, vicepresidente del Círculo Iriarte, presidente del Casino y del Hospital del Puerto, juez municipal de Yulgar y vocal del Directorio Liberal de La Laguna, fallecido en el año 11. Clementina y Sisto no tuvieron sucesión, pero él tendría 3 hijos naturales con otra mujer. Florentina de Castro y Cáceres murió soltera, conocida por Flora. María del Carmen casó en Santa Cruz con el auditor de brigada del Cuerpo Jurídico Militar don Isidro de Torrecilla y Terán, natural de Santoña, Santander, con el que procreó 4 hijos. María del Carmen, que falleció soltera en Santa Cruz, Enriqueta, casada con Manuel de Osuna y Benítez de Lugo, Florentina, conocida por Flora, que murió soltera, Carlos de Torrecilla y Castro, caballero cofrade de la esclavitud de San Juan Bautista, que permaneció soltero. El siguiente, Tomás de Castro y Cáceres, fallecido en Cienpozuelos, en la península, fue jurado judicial, vicesecretario, vicecontador y contador del Casino de La Laguna, teniente esclavo de la Real y Pontificia Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna, adjunto del juzgado municipal, concejal del ayuntamiento, socio de la Real Sociedad Económica Amigos del País, patrono del Convento del Cristo, pero permaneció soltero. Ramona murió septuagenaria, pero soltera. Juana falleció en su adolescencia. El segundo de los Cáceres y Boulén fue Gonzalo, un destacado personaje que nació en La Laguna y murió en Santa Cruz, fue bachiller en Ciencias, licenciado en Derecho Civil y Canónico, prestigioso abogado, catedrático de la Escuela de Derecho de Canarias, profesor de enseñanza media, diputado provincial, tesorero del Colegio de Abogados, vocal de la Junta Provincial de Sanidad y socio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Contrajo matrimonio en La Laguna con Inocencia Sánchez del Castillo, natural de dicha ciudad, y falleció en su domicilio de Santa Cruz, en la calle San Francisco. Tuvieron 3 hijos, Gonzalo Cáceres y Sánchez, que fue jurado judicial, auxiliar de la Compañía Arrendataria de Tabacos, director de la Sociedad de Teléfono, segundo teniente de Infantería, concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz, consejero del Cabildo y de la Mancomunidad Provincial, presidente y vocal de varios patronatos e instituciones. Casado con Ana María Crosa y González Beltrán, natural de La Habana y oriunda de Santa Cruz, que hoy fue condecorada por la Iglesia. Tuvieron 5 hijos: Teresa, que casó con Miguel González de Quesada; Gonzalo, que fue doctor en Derecho, profesor de la universidad, vicepresidente del Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz y abogado en ejercicio, casado con Elena Menéndez Rodríguez, con quien procreó 5 hijos; Antonio, que falleció con 11 años; Luis Felipe, licenciado en Derecho, que casó con María Luisa Duque y García Talavera, viuda del capitán de aviación José Rubio Gutiérrez de Salamanca, con la que procreó 6 hijos, y doña María Adela Cáceres y Crosa, que casó en La Laguna con José Enrique Carreras y García, licenciado en Medicina, sin sucesión. El segundo hijo fue José Cáceres Sánchez, nacido en La Orotava, que fue coronel de infantería, jefe del regimiento de Tenerife, comandante general de Canarias, gobernador militar de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas, con importante protagonismo al comienzo de la Guerra Civil en esta isla. En 1900 contrajo matrimonio en la parroquia de San Francisco de Asís en Santa Cruz con María del Pilar Madan y Lugo, natural de dicha ciudad, y tuvieron 3 hijos. José, que casó en Salamanca con María González Cano y Goitia; Gonzalo, casado con su prima segunda María del Pilar de Ascanio y Monteverde, tuvieron una hija; y María del Rosario, que murió con 2 años. El tercer y último hijo fue Nicolás Cáceres Sánchez, coronel de infantería también, caballero mutilado de guerra y condecorado con la placa de San Hermenegildo. Contrajo matrimonio en Madrid con Basilisa de la Calle y Frías y tuvieron 3 hijos: Gonzalo, Emilio y Emma Cáceres y de la Calle. La siguiente de la familia Cáceres y Boulén fue Josefa, que murió nonagenaria sin haber tomado estado; Nicolás, comandante honorífico de infantería, ayudante y fiscal del batallón de La Orotava, que contrajo matrimonio en La Laguna con su sobrina Altagracia de Castro y Cáceres, hija de Ramón de Castro Benítez de Lugo, y Florentina Cáceres y Boulén. Le sobrevivió doña Altagracia,
que murió en la capital tinerfeña, donde él también había muerto. Tuvieron 5 hijos: Nicolás de Lorenzo Cáceres y Castro, que fue auxiliar subalterno y capitán del ejército, patrono del Cristo de Tacoronte, emigrante de Buenos Aires, vicesecretario del Ateneo y secretario del Casino El Porvenir de la Laguna, casado en Santa Cruz con Eulalia Primitiva Hernández y Hernández, donde nacieron sus 4 hijos: María Isabel, casada con José Luis de Oribe y San Juan; Nicolás, casado con Inocencia Jiménez y Martín Palmé, y una vez viudo con doña Emelina González de Rosario Ferrera, con quien tuvo 3 hijos; Altagracia, casada en Venezuela con Eliseo Ponta Bertoli; y Juan Ángel, casado en Venezuela con María Teresa de Laguno, natural de Marbella, en Málaga, con quien tuvo 3 hijos. María Altagracia de Lorenzo Cáceres y Castro permaneció soltera. Gonzalo falleció en su niñez. Ramón fue oficial agregado y piloto de la Marina Mercante, casó en Santa Cruz con María del Pilar Pérez y González, fallecida en el puerto de la Cruz, y celebró segundas nupcias con María de la Concepción González y González. De su primer matrimonio nacieron 2 hijos: Bernardo de Lorenzo Cáceres, comerciante, falleció soltero a los 90 años, y Luis Alberto de Lorenzo Cáceres y Pérez, que casó en el puerto de la Cruz con Emilia Herreros y Reyes, con quien tuvo 2 hijas. El siguiente, Tomás de Lorenzo Cáceres, fue bachiller y casó en Santa Cruz con María Clara Varela y Prieto, natural de Tacoronte, y tuvieron una única hija, María del Pilar de Lorenzo Cáceres y Varela, casada con Enrique Martín Brown, con quien procreó un hijo. Francisco Cáceres Boulén fue el único de estos hermanos que nació en Güímar, hijo de, como dijimos, de Nicolás de Lorenzo Cáceres y Martínez de Santaella y Francisca Boulén de Castro. Fue alférez de milicias y primer teniente de la escala de reserva del Ejército Territorial de Canarias, jurado judicial, adjunto del juzgado municipal, segundo vicepresidente del Casino El Porvenir de la Laguna y socio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Contrajo matrimonio en Santa Cruz con doña Josefa Suárez de Armas y González Corvo, natural de Las Palmas de Gran Canaria, hija del primer director de la Escuela Normal de Canarias y hermana, que era a su vez hermano de un caballero Gran Cruz de Isabel la Católica y senador del Reino, por tanto también de ilustre familia. Francisco Cáceres y don Josefa Suárez tuvieron 3 hijos nacidos en La Laguna: José Cáceres y Suárez, que fue contador, vicesecretario y tesorero del Ateneo de La Laguna, destacado falangista, concejal y oficial administrativo del Ayuntamiento de dicha ciudad, que casó en Santa Cruz de Tenerife con María del Patrocinio Fajardo y Merino, natural de Icó, y hija de Miguel Fajardo y Hernández Bermejo, de distinguido linaje icodense, y doña Luisa Merino Iturbe, natural de Victoria. De este enlace nacieron en La Laguna 5 hijos. María Elena, los hijos recuperaron el Lorenzo. María Elena de Lorenzo Cáceres y Fajardo, que casó con un guimarero, con Wenceslao Sánchez Rodríguez, que fue alférez de infantería, comandante de oficinas militares y caballero mutilado de guerra. Tuvieron 3 hijos, entre los que es muy conocido José Manuel Sánchez de Lorenzo Cáceres, perito agrícola, funcionario del Ayuntamiento de Murcia y autor de varios libros importantes sobre la flora ornamental española. Josefina de Lorenzo Cáceres y Fajardo casó con Ricardo de Rojas y Domínguez, natural de Torrelavega. Emilia casó con Eduardo Abad y Benítez. Francisco casó en Caracas con Mildred Aranda Clavo y tuvieron 3 hijos. José Antonio fue comerciante y casó en Santa Cruz con Maribel Mercedo y Torres y tuvieron 3 hijos. Francisco Cáceres y Suárez obtuvo el título de doctor en Derecho, ejerció como abogado, fue juez municipal de La Laguna, bibliotecario y presidente del Ateneo y secretario del juzgado municipal de dicha ciudad. Casó en La Laguna con Pura Juana Gómez y Gómez, hija de Emilio Gómez Miranda, presidente de la Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria, y doña Ladia Gómez Sánchez. De esta unión nacieron 8 hijos, todos en La Laguna. María de la Concepción, que casó con el abogado don Sergio Mayor Alonso. Doña Alicia, casada con Domingo Palmero Cabrera. Don Francisco, fue licenciado en Medicina. María Josefa, que casó con don Cástor Gómez Bosch y Arroyo. Doña Margarita, casada en La Laguna con el abogado Leopoldo de Soto y Griciotti. Doña María de los Ángeles, que casó con don Juan de Llarena y Codecido. Doña Isabel y doña Emilia de Lorenzo Cáceres y Gómez. Para ir concluyendo, la última, de Lorenzo Cáceres y Suárez, fue doña Emilia, que contrajo matrimonio en La Laguna con don José Cardellat y Co, natural de Tarrasa, con quien procreó 6 hijos. María del Socorro, casada con Manuel Bausa, se ausentaron de la isla. Doña Emilia Margarita, casada con Julio Doblado Clavería, ausente de la isla, con amplia sucesión. Doña María Mercedes, doña Montserrat, de la que no tenemos más información. Doña Josefina, casada con Antonio Díaz Esteban, ingeniero industrial, con descendencia. Y don José Mauricio Cardellat de Lorenzo Cáceres, que casó con doña Antonia María Pérez. Como ven, ha sido un largo paseo, denso. Perdón, voy a tomar agua porque se me secó la boca.
un largo paseo por esta familia. Espero que, bueno, que se le haya quedado algunas ideas clave de la importancia que esta familia llegó a tener en Tenerife, en la alta sociedad tinerfeña, y en menor medida pues, en Güímar, donde bueno, compartieron su vivencia, su existencia, donde algunos nacieron, muchos murieron y algunos se casaron. Pues nada, muchas gracias por la atención que me han prestado. Muchas gracias, Octavio. Te felicitan por aquí. Te doy yo las gracias y la enhorabuena porque ha sido una exposición fantástica, la verdad. Bueno, si te leo, todo va en el mismo sentido, pero bueno, te voy a hacer algunas preguntas que comentaron por aquí algunos amigos, sobre todo americanos, aunque quizás comience diciéndote una pequeña nota, dándote una pequeña nota que te pone Sergio. La encontrarás también en el chat de la CGECA, donde te dice que Conchita casó con Belisario Martín en 1924 en la Concepción de la Laguna. Son familia de su mujer y lo tiene ahí claro. O sea, bueno. Me alegro de que alguien de la familia pues haya contactado, y de paso pues siempre quedan algunas líneas verdes. Digo, mira, no conozco de momento el matrimonio o la descendencia para irla completando su día. Pues Sergio te aporta además el documento, digamos, el documento en el que está. Así que muchas gracias. Muchas gracias lo tienes ahí. Ayudarme a completar la información. Luego nos dice Mercedes Olivares que decías que Pedro Jansen murió en América, que dónde había estado y que dónde vivió en América y dónde murió. Sí, el problema es que de ese no tengo. No sé, porque los que murieron en Lima o en México sí lo especificaba, pero este simplemente dice paseo a América donde murió. Y eso es lo que encontré en el archivo de los Bulén, precisamente en la casa de Osuna, pero no decía exactamente en qué localidad estuvo. Sí, los hermanos estuvieron unos en Lima y otros en México. Vale, fantástico. A ver, luego, bueno, la terminología sí que conviene que expliquemos que en el Río de la Plata, heredad y heredamiento, si se lo puedes explicar, entiendan en qué consiste un heredamiento aquí y qué es una heredad. No, el concepto de heredamiento que se aplica a esta familia es permanecer todas las propiedades a manos del hijo primogénito. Si en este caso se transmitieron por el hijo primogénito. Cuando ese hijo primogénito moría, pasaba al segundo por antigüedad, eso era por fecha de nacimiento. Y cuando no habían hombres, se pasaba a las mujeres, lo triste de esa época, ¿no? Es decir, de hijo mayor a hijo menor, y cuando no había varones, pasaban a la mujer el heredamiento. Pero pasaba en su integridad, curiosamente se mantenía, era para forma de mantener la importancia de la familia, manteniendo unida la herencia. El heredamiento empezó con dos hermanos italianos en 1500, luego pasó a la familia Alarcón, y de ahí Alarcón pasó a los Bulén en su momento. El heredamiento como dije, que sí es lo mismo que el mayorazgo. Más o menos es lo mismo que el mayorazgo. Más o menos. Lo único que en Güímar se hablaba del heredamiento, el heredamiento de Güímar. Sí, el heredamiento de Güímar. Vale, te pregunta Nuria en este mismo sentido, que ¿a qué te refieres con propietario? Bueno, yo creo que sí entendemos que es propietario nosotros aquí. Para ella a lo mejor no está tan claro. No, el concepto de propietario, que parece como profesión de muchos de estos personajes, era porque vivía de la renta, es decir, tenían tantas propiedades que vivían con las rentas, tanto de las propiedades agrícolas como de alquiler de casas, o como de cualquier otra propiedad de acciones que tuvieran de aguas y demás, ¿no? Es decir, vivir de la renta, ese es el concepto de propietario, del que trabajaba su propia tierra. Algunos eran agricultores propietarios, es decir, que trabajaban en la agricultura en sus propiedades, y otros simplemente eran propietarios, es decir, que vivían, generalmente trabajaban poco, pero vivían de las rentas que tenían, que realmente eran sus amplias propiedades. La mayoría eran propiedades agrícolas. Está bien esa parte de trabajaban poco. Es muy claro. Lo que eran muy ricos, esta gente pues, se dedicaba a los cargos.
porque lo que es trabajar, pues vivían, pues se dedicaban a las milicias, a hacer cofrades, a ser esclavos del Cristo, cosas de ese tipo, porque tenían mucho tiempo. Sí, Evidentemente tenían mucho sí, tiempo. sí, efectivamente, Nuria, es eso. Nada, luego José Ángel te hace un comentario, dice, el actor David Carpenter, ya fallecido, era Llarena Codecido, según creo. ¿Pertenece a esta familia? Por los Llarena, son parientes lejanos por los Llarena, que esta familia, pero no familia directa. Sí, parientes lejanos por la rama de Llarena. Exacto. Sí, nada, seguimos con los términos, pero bueno, es que realmente la lengua es mucho más rica en América que aquí. O sea, aquí hemos perdido mucho en cuanto a ese múltiple significado que pueden tener las palabras, ¿no? Y bueno, es el comentario que seguían haciendo por aquí con respecto a propietario, que en el Río de la Plata es el propietario de una finca agrícola, el otro es el rentista, lógicamente. Bueno, creo que no hay más preguntas por aquí y nada más, Octavio, te felicito de nuevo, estupendo, muchas gracias. Gracias y perdonen la paliza de datos que yo suelo dar en las conferencias, cantidad de fechas y cantidad de nombres, pero es mi línea de trabajo. Y bueno, ya los que me conocen saben sufrirme lo suficiente. No, hombre. Bueno, muchas gracias.